YouTube, espero que se encuentren de lo mejor en este día, espero que estén excelente. El día de hoy toca hablar de una banda de black metal proveniente del país Serbia, formada en 1996 con el nombre Stone to the Flesh. En el año del 2001 fue cambiado este nombre a simplemente The Stone. Contando todo esto, este álbum el día de hoy es la novena entrega de la banda. Tiene como nombre Costornis y pues bueno, sale el 26 de marzo de 2021 con Immortal Frost Productions. Mis antecedentes con la banda serían, pues yo la descubrí con el anuncio de que iba a salir este disco y entonces se decidí escuchar dos álbumes, los cuales son Golett y Necrosa. Tenemos una muy buena calidad de banda y pues aquí no es la excepción. Como ya dije, el álbum se llama Costornis, dura 44 minutos con 30 segundos y tiene tan solo 8 canciones. ¿Qué podemos esperar de aquí? Nosotros, si podemos ver el estilo anterior de la banda, lo consideraría como black metal salvaje, poderoso, rudo. No sé si me estén entendiendo, pero pues también les recomiendo bastante estos dos discos, Gold y Necrosa. Y ustedes mismos, si los escuchan, me van a entender. Pero bueno, entonces en este disco, no sé si en el de 2017 ya había habido un cambio, pero lo que más me destaca a mí, lo que más me hizo poner más atención al disco, es que hay una evolución en la banda. Es que se deja un poco atrás ese estilo tan salvaje y se va un poco más a lo melódico, un poco más a lo sentimental. Tenemos, si no me equivoco, son canciones, o al menos los títulos, no sé si las letras están hechas en su idioma. Y me parece algo muy original, como en el caso de Toque, que igualmente se dedican a hacer cosas en su idioma. O solo uno, porque es una persona en la banda. Tenemos a 5 personas en la alineación para este disco, los cuales serían Koselnik en las guitarras, una labor, de Monetras y Koselnik en las guitarras, que me gustó mucho su labor. Me recuerdan mucho esos riffs a Immortal, se vuelven un poco más fríos y pues no sé, se sienten increíblemente bien lo que transmiten, lo que te hace sentir ese black metal tan bueno, como si fuera esencia sueca, al parecer. Luego en las vocales tenemos a Vlad, majestuoso, como suena en este disco. Mis aplausos para este vocalista. Luego tenemos a Bragg en el bajo, que en algunas partes yo creo que se esconde un poco, pero suena bastante bien, muy agresivo, como debe de sonar. La mezcla es increíble. Y pues al último tenemos a Honza Kapak en la batería. Unos blast beats muy bien hechos, como siempre se usa un platillo, si no me equivoco, son los hi-hats, que es constantemente así, tarola y hi-hats. Me gusta mucho cómo suena ese es clásico prácticamente. Una mezcla muy bien hecha. El arte igualmente de la portada y todo eso me encantó. Se ve un aire frío, esotérico, como artes ocultas o yo qué sé. Algo así me transmite la portada con el logo clásico ya de la banda. Y lo que tiene es que el dibujo es como en posición de estandarte vertical. Y a la derecha tenemos en un marco bastante bonito el nombre del disco. En los demás discos, o sea, Golett y Necrosa, duran alrededor de 50 y tantos minutos, casi llegando a la hora. Entonces, el problema de eso era que, por ejemplo, tienen 9 canciones, entonces ya iban 8, acababan las 8 a los 45, 46 minutos, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que yo ya dije, va, pues ya pasaron, yo no sé, yo solito decía, pues este disco como que ya acabó, ya tenía eso, pero venían de otras dos canciones o una nada más. Entonces pues no está tan padre como que te aburras o tener que estar escuchando más de lo que uno siente que es lo ideal. Entonces pues en este disco se reduce al menos 10, 15 minutos el tiempo y se lo aplaudo a la banda porque no metieron nada de relleno, nada está a la fuerza, se siente todo muy natural, el ritmo del disco, la forma en la que va progresando, muy correcto, yo creo. Los dos estilos que ha venido manejando la banda
tienen los estándares que se puede considerar un black metal bastante correcto. Es una banda muy pura, muy directa en lo que intentan hacer. Es muy clásica, muy apegada a los principios que se han manejado desde que surgió el subgénero. Yo creo que esto le da puntos extra a la banda y al disco en general. Cada una de las canciones yo la disfruté mucho, pero mucho. No sé si ya lo dije, pero me recuerdan a Immortal algunos riffs que son bastante agudos, melódicos, pero no tan complejos. Simplemente dan la pauta a todo el sentimiento. ¿Y cómo le puedo llamar yo a todo lo que implementaron en este disco? Lo podría decir yo como el elemento Watain. Seguían más en vez de ser salvajes y rápidos, y lo cambian por un sentimiento más grande. Porque aunque no lo quieran, esta música produce un sentimiento. Y eso está muy bien. Yo preferiría mucho más esto que ya está haciendo la banda. Como su nuevo estilo. Algo más salvaje y más desquiciado. Que sigue estando bien. Los otros discos igual no los desprecio. Es más, me gustan bastante. Me agradaron mucho desde la primera vez que los escuché. Pero pues como les digo, me gusta más este tipo de black metal un poco más hecho con el corazón. Está muy recomendado para todos ustedes. Es la primera banda serbia de la que hablamos aquí en el canal y espero ver más materiales de esta banda con la calidad que ha venido haciendo desde que la conocemos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video porque ya es el final. Por favor suscríbanse, dejen un like para seguir apoyando esto que yo estoy haciendo. Compártanle a alguien este video que crean que le pueda gustar. Y pues nos vemos en el video de mañana.